Informativo al Día Casa de Nariño en línea. ¿Qué tal? Bienvenidos al Informativo al Día Casa de Nariño en línea con las noticias más importantes de la Presidencia de la República y del Gobierno Nacional. Saludamos a quienes nos siguen y nos acompañan a través de la pantalla principal del canal institucional y de las redes sociales de la Presidencia de la República. Aquí están nuestros titulares, como siempre, sean bienvenidos. Colombia y Ecuador anuncian reapertura de la frontera y afianzan cooperación en comercio, salud y seguridad. Ministerio de Salud aseguró que durante diciembre es prioritario completar esquemas de vacunación y aplicar dosis de refuerzo. Ministro de Agricultura explica alcances del proyecto de insumos agropecuarios aprobado por el Congreso. Los beneficiarios del programa Colombia Mayor se preparan para recibir el último subsidio del año. El proyecto de ley de acción climática pasó a sanción presidencial. Noticia del día. Noticia del día, Colombia y Ecuador definieron en las últimas horas reabrir los 3 pasos fronterizos con el fin de reactivar la economía de las dos naciones. Al término de la 10ª reunión del Gabinete Binacional, el presidente Iván Duque y su homólogo Guillermo Lasso reafirmaron su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, crimen transnacional y la vacunación masiva. Al concluir el 10º Gabinete Binacional Colombia y Ecuador, el presidente Iván Duque y su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, celebraron la reapertura de los puntos fronterizos entre ambos países. El jefe de Estado colombiano dijo que aplicando todos los protocolos de seguridad y bioseguridad, la reapertura es estratégica y vital. Y hoy están llegando a nuestros puntos fronterizos ciudadanos de los dos países para que inicien esta rápida circulación que nos ha caracterizado históricamente. La lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y el apoyo del IMPEC a la reforma a la justicia en Ecuador fueron los temas tratados durante el Gabinete Binacional. El respaldo irrestricto de Colombia con el Ministerio de Justicia y con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC de apoyar toda la reforma al sistema carcelario que estás liderando en el Ecuador. El mandatario de los colombianos aseguró que el gobierno impulsa el regreso de Ecuador como miembro de la Alianza del Pacífico. Seguimos trabajando dentro de la comunidad andina y donde estamos dándole un respaldo irrestricto al Ecuador para incorporarse a la Alianza del Pacífico. Por su parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, destacó que el Gabinete Colombia y Ecuador es un instrumento para el beneficio de ambos países. Estoy seguro de que estos encuentros son muy útiles para intercambiar opiniones y delinear acciones de beneficio mutuo. Este mecanismo fue adoptado por los dos países en 2012 y se constituye en la máxima instancia de diálogo político y diplomático entre Colombia y Ecuador. Y en esta cumbre internacional, tanto Colombia como Ecuador confirmaron en la homologación de los carnets de vacunación. La COVID-19 cambió la forma de relacionarnos, pero no ha impedido que nosotros, pueblos hermanos, busquemos alternativas para mantener la integración de nuestros ciudadanos. Los exitosos procesos de vacunación, mientras avanzamos a la inmunidad comunitaria, abren la posibilidad para que Ecuador y Colombia homologuen, es decir, califiquen entre sí como válidos sus certificados, como bien has anotado, estimado ministro. Este es nuestro certificado. Tiene un código QR que valida su autenticidad. En el certificado constan además los nombres y apellidos de la persona vacunada, su número de cédula, las dosis aplicadas, la fecha de vacunación y el tipo de vacuna administrada. Familiaricémonos con los certificados de vacunación. Querido Fernando, queridos presidentes, con su guía desde Salud, trabajamos para integrar con seguridad a nuestros países. Juntos lo logramos. La vacunación contra el COVID es cada día más un evento con el que tenemos que lidiar en la cotidianidad de nuestras vidas. La población adulta en general no estamos acostumbrados a tener que presentar y hacer evidente nuestra situación de un tema tan particular como es la vacunación. Pero el COVID nos ha impuesto esa realidad. Por esa razón, en muchos países han venido haciendo la exigencia de un certificado digital de vacunación. La Unión Europea y otros países han trabajado en la posibilidad
de homologar, es decir, de asimilar y hacer muy similares los diferentes certificados que existen con el fin de potenciar una de las actividades más importantes, que es el tránsito entre países, el tránsito transfronterizo. Con la República del Ecuador y en particular con el Ministerio de Salud del Ecuador, hemos venido trabajando en la posibilidad de abrir fronteras entre Ecuador y Colombia de una manera segura para todos. Eso incluye avanzar en tener similares políticas de vacunación, similares coberturas de vacunación y similares mecanismos para atender y asegurar que nuestra gente esté protegida. Por esa razón hemos tomado la decisión de homologar nuestros 2 certificados de vacunación, el de la República del Ecuador y el de la República de Colombia. Y en ese sentido es importante que todas las personas, especialmente aquellos que viven en las fronteras de nuestros 2 países, conozcan y reconozcan el certificado que se entrega en el otro país. Quiero presentar el certificado colombiano. Es un certificado que contiene una información básica sobre las características de la persona, su identificación, las vacunas que se ha aplicado, los refuerzos, si es el caso, y tiene además un código QR que permite con un teléfono inteligente revisar, mirarlo y tener la posibilidad de la portabilidad de este certificado de vacunación. Informativo al día, Casa de Nariño en línea. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, participó en la clausura de la cumbre de alcaldes de ciudades capitales. Veamos los apartes de la intervención del mandatario de los colombianos. Cuando alguien se pregunta qué ha significado este gobierno en materia social para las ciudades capitales, yo les quiero dejar esta reflexión. De todo lo que han recibido las ciudades capitales en transferencias condicionadas en cerca de 20 años desde que nacieron en Colombia, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, el 62% de todos los giros sociales que le han llegado a las ciudades capitales en 20 años han ocurrido en este gobierno. Y eso significa que hemos ampliado los programas, eso significa que hemos llegado a los territorios y eso significa que con ustedes hemos evitado que más personas sean golpeadas de manera abrumadora por esta pandemia. Salud. En otras informaciones, el Ministerio de Salud continúa incentivando la vacunación contra el COVID-19 y también está promoviendo la protección ciudadana para la temporada de fin de año. Así es, Slobodan, la entidad hizo un nuevo llamado a los colombianos para que completen sus esquemas de vacunación en este mes de diciembre y asimismo hizo un balance de cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación en el país. Más de 7 millones de colombianos hacen falta por completar su esquema de vacunación contra el COVID-19. El Ministerio de Salud reiteró el llamado a los ciudadanos para que asistan a los puntos de inmunización, ya sea por la primera, segunda o tercera dosis. Si usted tiene más de 50 años y no se ha aplicado la primera dosis, corra a los puntos de vacunación. Es fundamental para su vida y la vida de su familia. Si usted no se ha aplicado el esquema completo, teniendo más de 50 años, corra a los puntos de vacunación y termine para poder tener mayor tranquilidad y seguridad y garantice la vida. Y por supuesto, el tercer mensaje, en el mismo sentido, si usted tiene más de 50 años y no se ha aplicado la dosis de refuerzo y ya pasaron 4 meses de haberse aplicado la segunda dosis, por favor asista, corra a los puntos de vacunación y termine de completar su dosis de refuerzo. Vermont entregó un parte de tranquilidad frente a la llegada de nuevos biológicos al país. Próximamente nos va a llegar un gran lote de una donación de Canadá, de Pfizer, donde vamos a poder distribuir efectivamente para que puedan completar esas segundas dosis. También detalló cómo va el Plan Nacional de Vacunación a la fecha. Vamos ya con una aplicación superior a los 61.500.000 dosis que se han aplicado en todo el territorio nacional. De estas 61.500.000 dosis,
37.500.000 corresponden a primeras dosis, personas que han recibido como mínimo una dosis. Esto, de acuerdo a las proyecciones DANE, ya nos representa más del 73% de la población que como mínimo ha recibido una dosis. Sobre la variante Omicron, aunque no hay evidencia de que esté circulando en Colombia, el Ministerio de Salud reiteró que hay una alerta mundial frente a su impacto, por lo que vacunarse es clave. Está en Estados Unidos. Acaban ayer de anunciar que lo identificaron en Ecuador. Está en Chile, está en Argentina. Con total seguridad llegará el momento en que va a llegar a Colombia. Y la información que tenemos en Omicron es una evidencia de que puede evadir la respuesta inmune de las personas que efectivamente ya les dio COVID y puede haber una reinfección. Los expertos del Ministerio de Salud aseguraron que durante esta temporada de fin de año pueden aumentar los contagios producto de las interacciones navideñas como sucedió en el 2020, pero aclararon que el factor que marcaría la diferencia y evitaría que esta situación se repita es la vacunación. Todos a vacunarse. Servicio al ciudadano. Y los beneficiarios del programa Colombia Mayor se preparan para recibir el último subsidio de este año. El programa del Gobierno Nacional dirigido a la protección de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad tiene preparada la entrega de su último ciclo del año. Serán 1.600.000 beneficiarios en todo el país que recibirán transferencias monetarias por 80.000 pesos. Los beneficiarios pueden reclamar sus subsidios desde el 20 de diciembre y hasta el 3 de enero. La entidad también anunció nuevos cupos. Les contamos que a partir de este ciclo hay 5.000 nuevos cupos de adultos mayores residentes en resguardos y comunidades indígenas legalmente constituidas, lo que nos va a permitir ampliar la cobertura y seguir apoyando a esta población. Los beneficiarios pueden reclamar sus subsidios en las sedes en el país del operador Surred y encontrar más información en www.prosperidadsocial.gov.co/Colombia-Mayor. En otras noticias, trabajadores domésticos tendrán plazo hasta el 20 de diciembre para recibir el pago de su prima de fin de año. Si usted tiene un trabajador doméstico, tenga en cuenta que se acerca el pago de la prima de servicios que se debe realizar antes del 20 de diciembre. Y si no está seguro de cómo realizar este pago, tenga en cuenta los siguientes datos. Primero, si es un contrato de servicio, usted deberá pagar 507.490 pesos, que corresponde a la mitad de un sueldo como lo indica la ley. Segundo, si tiene un trabajador por días, usted deberá multiplicar 50.000 pesos, que corresponden a un día de trabajo, por el número de días trabajados y por las 4.33 semanas que tiene el mes. Cabe mencionar que esta liquidación es una prestación social y su pago se realiza en 2 desembolsos, uno en el mes de junio y otro en diciembre. Entre enero y septiembre de 2021 se registró que cerca de 562.000 personas son trabajadores domésticos, de las cuales 530.000 son mujeres, de acuerdo con el DANE. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más noticias en el informativo al día Casa de Nariño en línea. Vuelve la época de estar en familia. Vuelven las reuniones, los reencuentros y los abrazos. La Navidad está cerca y debemos estar preparados y protegidos para disfrutar juntos. Completa tu esquema de vacunación. Lleva a los niños para recibir su dosis y los mayores de 50 años vayan por la dosis de refuerzo. Es responsabilidad de todos cuidarnos en esta Navidad y el nuevo año que comienza. Gobierno de Colombia. Noticias económicas. En noticias económicas, la meta de déficit fiscal para 2021 se redujo a 7.6% gracias al mayor crecimiento de la economía colombiana. El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, informó que la meta del déficit fiscal para el 2021 se redujo al 7,6%, debido al impacto positivo que ha tenido la reactivación económica en los ingresos del país, reflejado en la reciente revisión al alza del crecimiento económico a 9,7%. Después del estudio detallado y el trabajo del Comité de Regla Fiscal, podemos
con el esfuerzo del equipo económico del Gobierno Nacional, anunciarle a los colombianos que el déficit fiscal, que estaba contemplado como meta en el marco fiscal de mediano plazo, ya no será para este año del 8.6%, sino que será del 7.6%, un punto porcentual de disminución. Esto se acompaña también con una reducción del nivel de deuda pública respecto del PIB en por lo menos 3 puntos porcentuales, hasta llegar al 62.1% respecto de la meta que nos habíamos puesto en el marco fiscal de mediano plazo. El crecimiento económico y la labor de la DIAN en fiscalización y gestión han llevado a que el recaudo supere la meta de 9,1 billones de pesos en noviembre y se espera que se mantenga ese buen ritmo para diciembre. Esto significa un compromiso con las finanzas públicas de nuestro país, un compromiso también de cara a los mercados inversionistas nacionales e internacionales. Significa también un compromiso con la austeridad en el gasto público y es el resultado también del mejoramiento en la actividad económica y también lo es de los esfuerzos de gestión y fiscalización que viene realizando la DIAN y que nos permite decir que hemos superado ya en 9 billones de pesos la meta que nos habíamos propuesto de recaudo a nivel nacional en este año. De esta manera se continúa trabajando en el ajuste gradual y ordenado del déficit fiscal del país con compromiso hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entrevista del día. Y la entrevista del día, Sajira y televidentes, tiene que ver con la aprobación en el Congreso de la República de la ley más importante para el sector agropecuario. Se trata, Slobodan, de la Ley de Insumos Agropecuarios que está dirigida a beneficiar a los pequeños y medianos productores. Y para hablar de este tema tenemos contacto con el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea. Ministro, gracias por atendernos y la primera pregunta es ¿cuáles son los alcances de esta ley que, como decimos, fue aprobada en el Congreso de la República? Hola, un saludo cordial a ti y a todos los que nos están viendo. Estamos muy contentos porque logramos aprobar en el Congreso de la República en tiempo récord una ley de insumos agropecuarios que tiene unas herramientas muy importantes para poder intervenir en este mercado de insumos que es tan complejo y que en este momento en el mundo, porque es una problemática mundial, tiene un periodo de alzas por diferentes circunstancias. El encarecimiento de las materias primas como el gas, que es una materia prima para hacer la urea, o también los problemas de logística y transporte que se están presentando con contenedores y barcos, sobre todo desde Asia, China en especial. Muy contentos del apoyo de la Cámara de Representantes y también del Senado. Presentamos este proyecto con mensaje de urgencia del gobierno del presidente Iván Duque y lo sacamos en una semana. Ministro, ¿esta ley beneficia concretamente a los pequeños y medianos productores? Sí, la ley tiene varios capítulos que son estratégicos para beneficiar a esos medianos y pequeños productores. En primera instancia, la ley establece una institucionalidad que es el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios SINIA. A partir de ese Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios estamos creando el observatorio de los precios de los insumos agropecuarios, porque para poder tomar decisiones necesitamos información. También está creando la Mesa Nacional de Insumos Agropecuarios y está creando también la Comisión Nacional de Insumos Agropecuarios. Todos estos órganos van a permitir que desde el Gobierno Nacional nosotros podamos tomar mejores decisiones para ayudar en ese mercado de insumos agropecuarios a que los pequeños productores, los medianos productores no se vean tan impactados. En segundo lugar, estamos creando el FAIA, el Fondo de Apoyos a los Insumos Agropecuarios. Este es un fondo que es un fondo cuenta, donde su administración va a ser colegiada, donde va a estar el Ministerio de Hacienda, donde va a estar también el Departamento Nacional de Planeación, donde van a estar otras instancias como delegados del presidente de la República. Y a partir de ese fondo vamos a poderle dar apoyos a nuestros campesinos, que es lo más importante. Y hay dentro de las múltiples fuentes que se asignaron, hay una fuente cierta, que son
parte de las utilidades del Banco Agrario, un 10% de las utilidades que se den en el año 2021, que nos va a permitir que el fondo nazca con recursos y que podamos rápidamente, en el primer trimestre del año, comenzar a trabajar ese programa de apoyo para los campesinos y campesinas de Colombia. Ministro, escuchábamos que decía algo muy importante con el observatorio de precios. ¿Esto qué quiere decir, ministro? ¿Va a haber un control al precio de los insumos? Sí, eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es que fortalecer el equipo técnico del ministerio de tal manera que podamos llegar a conseguir información a partir del DANE, de la DIAN, del Departamento Nacional de Planeación, incluso información que nos puedan dar los gremios, las asociaciones de campesinos, para identificar alertas, para identificar si en esos eslabones de la cadena, en toda la cadena de producción, distribución y comercialización de insumos, se presentan distorsiones. Doctor Rodolfo Sea, quiero cambiarle de tema y quiero preguntarle por las jornadas de agricultura por contrato. ¿Cómo van en todo el país ahora con inversionistas extranjeros? Sí, la agricultura por contrato llegó para quedarse y hemos estado haciendo diferentes variantes dentro del mismo paraguas o sombrilla de ese programa que está desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque. Esta semana tenemos una arista adicional. Nos reunimos con inversionistas internacionales, inversionistas que están con todo el apetito para invertir, valga la redundancia, en proyectos agropecuarios que sean sostenibles ambiental y socialmente. Teníamos inversionistas de Europa, de Estados Unidos, de Asia, de Latinoamérica. Nos fue muy bien, están muy interesados. Colombia da unas garantías inmejorables para la inversión, más hoy con ese compromiso que ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque. Yo creo que de los países en el mundo que tienen mayor compromiso con la biodiversidad y con la sostenibilidad ambiental en este país. Y la agricultura y las actividades de ganadería tienen que estar presentes y nosotros estamos comprometidos en esa meta de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% al 2030 y carbono neutralidad en el 2050. Para eso sirve esa rueda de negocios que se hizo de agricultura por contrato, porque vamos a tener inversionistas aquí en Colombia apoyando a nuestros productores para que lleguen a esa agricultura climáticamente inteligente. Pues doctor Rodolfo Sea, ministro de Agricultura, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos tan buenas noticias de su cartera. Bueno, que esté muy bien, Esfoda. Informativo al día, Casa de Nariño en línea. En noticias de medio ambiente hay una información muy importante porque el proyecto de acción climática pasó a sanción presidencial. Así es, Slobodan. Recordemos que esta es la hoja de ruta del gobierno nacional para cumplir con las metas propuestas a 2030 y 2050 para defender el medio ambiente y el camino a la carbono neutralidad. Pasa a sanción presidencial la Ley de Acción Climática, proyecto radicado en el Congreso de la República el pasado mes de septiembre, con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y el respaldo de 8 ministerios y todas las entidades del Sistema Nacional Ambiental. Esta ley de acción climática es un hito muy importante para el país, ya que hoy se marca una línea importante hacia futuro, una carta de navegación, una hoja de ruta en materia ambiental que lo que busca es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% y ser un país carbono neutral al año 2050. Necesitamos que este nuevo modelo económico, social y ambiental tenga unas líneas y unas acciones para trabajar de aquí en adelante y de cara al futuro, desde el sector público, de todas las entidades del Estado, desde el sector privado, donde ya tenemos 500 empresas que han firmado acuerdos de carbono neutralidad de los diferentes sectores. Esta ley permitirá cumplir las metas proyectadas para los años 2030 y 2050 en torno a este tema. Con esta ley se da un paso hacia un nuevo modelo económico, hacia la reactivación de la economía y la generación de empleo, logrando un país carbono neutral y tener una biodiversidad positiva. Informativo al día, Casa de Nariño en línea.
En otras informaciones, en noticias de orden público, el ejército rescató a 19 personas, 2 de ellas menores de edad que hacían parte de una misión médica. En las últimas horas en el departamento del Meta, el ejército rescató a 19 personas integrantes de una misión médica y 2 menores tras ser secuestrados por integrantes del grupo armado organizado Estructura Primera, en zona rural del municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta. Tras conocerse el hecho, las autoridades del departamento alertaron al comando de la 4ª División del Ejército, quien dispuso todas las capacidades institucionales. Allá sobre ese sector, entonces, después de haber recorrido 15 kilómetros, un oficial llega con sus hombres, procede a tener el control territorial, a ejercer el plan candado que conocemos nosotros de entrada y salida de este caserío, y posteriormente empezamos a buscar el personal, a agruparlo, y como lo ha dicho el señor gobernador, también las capacidades del ejército con la aviación nos prestan el helicóptero y hacemos la extracción de este personal y lo llevamos a la Brigada 22 en San José del Guaviare. Los integrantes de la misión médica al momento del secuestro se encontraban realizando una jornada de salud en zona rural conocida como el Rincón del Indio. Al momento de su liberación fueron examinados por enfermeros militares y posteriormente trasladados hacia San José del Guaviare. Las víctimas ya se encuentran con sus familias, al tiempo que continúan las operaciones militares con el objetivo de localizar a los responsables de este hecho. Paz con legalidad. En noticias de paz con legalidad hay una noticia muy relevante, Shakira y televidentes, porque el municipio de Montebello, en el departamento de Antioquia, se convirtió en la localidad número 194 libre de sospecha de minas antipersonal en nuestro país. En este departamento ya son 56 localidades que se encuentran libres de estos artefactos explosivos. El municipio de Montebello, en Antioquia, fue declarado libre de sospecha de minas antipersonal. Con este nuevo logro, el país llega a las 194 localidades sin la sospecha de presencia de estos artefactos durante el gobierno del presidente Iván Duque. Y en lo que tiene que ver con la acción integral contra las minas antipersonal, podemos decir que más del 78% del territorio colombiano está libre de sospecha. Y de esa cifra, más del 50% ha sido en nuestro gobierno, en estos 3 años y medio que llevamos. Por supuesto, nos llena de orgullo que el último municipio declarado libre de sospecha es el municipio de Montebello, Antioquia, suroeste de dicho territorio. A la fecha de los 125 municipios de Antioquia, 26 no han tenido reportes de afectación por minas antipersonal, 56 fueron declarados libres de dicha contaminación y 27 están en intervención. Trabajamos arduamente para que el año entrante municipios como San Luis, como Ituango, gran parte de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, quede libre de sospecha de minas antipersonal. Del escritorio al territorio es como consolidamos la paz con legalidad. En la actualidad hay 466 municipios libres de minas y 111 más se encuentran en operaciones de desminado humanitario. Y hasta aquí esta edición del Informativo al Día Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio para todos los colombianos. Informativo al Día Casa de Nariño en línea.